Ok, hoy es la posición de resistencia de materiales con los temas números 4 y 5 que corresponden a los integrantes José Gregorio Quintero y Luz Sánchez como con el tema número 4 y con el tema número 5 a Lenny Arismendi y Guido Pérez. El tema que me corresponde a mí es la introducción al comportamiento mecánico de los materiales de ingeniería. Los principales materiales usados en la fabricación y concentración de elementos estructurales y de máquinas incluyen los metales y las aleaciones, tales como madera, concreto, cemento, mezclas bituminosas, los productos de barro y los materiales de mampostería y los plásticos. La función principal de estos materiales de ingeniería consiste en desarrollar resistencia, durabilidad, rigidez, adecuadas para los servicios que fueron concebidos de acuerdo a la gran parte de las propiedades de los materiales que deben poseer un aspecto distinto, tales como la resistividad, la rigidez, la durabilidad. Todo este tipo de materiales se usan para cuando se va a realizar una estructura, ya sea como pantallas, muros, puentes, todas las obras que se quieran realizar en la parte de ingeniería. En la ingeniería de los materiales y todo, tenemos unos ensayos que se le aplican a dichos materiales, como lo son los propósitos comúnmente de la investigación de materiales, que son arribar a un entendimiento de materiales, descubrir las propiedades de materiales nuevos. Ok, entonces tenemos de las agencias estandarizadas que son para el mejoramiento de los materiales de ingeniería. La labor principal de la normalización incluyen en general varios puntos, como lo son el desarrollo de los métodos de ensayo para los materiales, el establecimiento de definiciones normales, la formulación de especificaciones de materiales, los formularios de prácticas recomendables que influyen en varios procesos de utilización de materiales. Tenemos dentro de las organizaciones internacionales que son normas para el diseño de materiales de ingeniería, que son el ASME, el AIE, el ACE, el AIME y el ASTE. Estas organizaciones son internacionales, pero en nuestro país tenemos la organización tenemos un instituto como lo es el de Ingeniería adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como son las normas COVENIN. Y que en esta organización se encarga de que todos los materiales sean de óptima calidad para el uso de todas las obras que se vayan a realizar, todas las estructuras que se vayan a organizar. Todas estas normas tienen que tener un cumplimiento dentro de esta organización. Bueno, y así concluyo una de las partes del tema número 4. Ahora viene la parte siguiente, que le corresponde a mi compañero José Gregorio Quintero Lobo. Bueno, continuamos con el tema 2.2 de aspectos generales del comportamiento mecánico de los materiales. Tenemos las propiedades mecánicas de los materiales.
Las propiedades mecánicas pueden definirse como aquellas que tienen que ver con el comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas. Las propiedades mecánicas se expresan en términos de cantidades que son funciones del esfuerzo o de la deformación de ambas simultáneas. Las propiedades mecánicas fundamentales son la resistencia, la rigidez, la elasticidad, la plasticidad, la capacidad energética. La resistencia de un material se mide por el esfuerzo según el cual se desarrolla alguna condición limitada específica. Las condiciones limitativas o criterios de falla son el término de la acción elástica y la ruptura, tales como la dureza. Tenemos que la dureza usualmente indica por la resistencia de la penetración de la abrasión de la superficie de un material. Puede considerarse como un tipo o una medida particular de la resistencia. La rigidez tiene que ver con la magnitud de la deformación que ocurre bajo la carga. Dentro del rango del comportamiento elástico, la rigidez se mide por el módulo de la elasticidad. La elasticidad se puede o se refiere a la capacidad de un material de deformación no permanentemente al retirar el esfuerzo. El término plasticidad se usa para indicar la capacidad de deformación en el rango elástico o plástico sin que ocurra ruptura. Tenemos, por ejemplo, la medición de la plasticidad en la ductilidad de algunos metales, llamadas como dúctiles o conductividad. La capacidad de un material para absorber energía elástica depende de la resistencia y la rigidez. Por ejemplo, la capacidad energética en el rango de acción elástica que se denomina resiliencia, la energía requerida para romper un material de denominación tenaz. El tema 2.2, tipos de ensayo mecánico. Para aproximar las condiciones en que un material debe comportarse en servicio, es necesario cierto número de procedimientos de ensayo. La relación entre varios procedimientos de ensayo puede evidenciarse por medio de una clasificación ordenada de las condiciones de ensayo. Los tipos principales de las cuales son, primero, aquellas relacionadas con la manera en que la carga es inducida. Segundo, aquellas que tienen que ver con la condición del material o probeta. Tercero, aquellas relacionadas con la condición de los alrededores. El método de aplicación de la carga es la base más común para designar o clasificar los ensayos mecánicos. En el ensayo mecánico de probetas preparadas hay 5 tipos primarios de carga, según lo dictado por la condición de esfuerzo a inducir: tensión, comprensión, corte, directo y torsión y flexión. Con respecto al ritmo según el cual se aplica, los ensayos pueden clasificarse en 3 grupos. Si la carga es aplicada durante un periodo de tiempo relativamente corto, pleno, con lentitud suficiente para que pueda considerarse que la rapidez del ensayo tenga un efecto prácticamente despreciable sobre los resultados, el ensayo se denomina estático. Si la carga es aplicada muy rápidamente, de modo que el efecto de la inercia y el factor tiempo pueden involucrarlos, los ensayos se llaman dinámicos. Tenemos en el tema 2.3 el esfuerzo y deformación. El esfuerzo se define aquí como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio de la forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen 3 clases básicas de esfuerzos: tensión, compresivo y corte. El esfuerzo se computa sobre la base de las dimensiones del corte transversal de una pieza antes de la aplicación de la carga, que usualmente se llama dimensiones originales. La deformación, tenemos como deformación que se define con el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, el cambio térmico, al cambio de humedad también, ¿ve? O otras causas, ¿ve? En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud.
En los ensayos de torsión se acostumbra a medir la deformación como un ángulo de torsión, en ocasiones llamada destrucción, entre dos secciones especificadas. Como plasticidad. La plasticidad es aquella propiedad que permite al material sobrellevar deformación permanente sin que sobrevenga la ruptura. La evidencia de la acción plástica en los materiales estructurales se llama deformación, flujo plástico y creep. Las deformaciones plásticas son causadas por deslizamientos inducidos por esfuerzos cortantes. Tales deformaciones pueden ocurrir en todos los materiales sometidos a grandes esfuerzos, aún a temperaturas normales. Muchos metales muestran un efecto de endurecimiento por deformaciones al sobrellevar deformaciones plásticas, ya que después de que han ocurrido deslizamientos menores por corte no causan deformaciones plásticas adicionales hasta que se aplican esfuerzos mayores. No se presentan cambios apreciables de volumen como resultado de las deformaciones plásticas. Tenemos como rigidez que la rigidez tiene que ver con la deformabilidad relativa de un material de baja carga. Se le mide por la velocidad del esfuerzo con respecto a la deformación. Mientras mayor sea el esfuerzo requerido para producir una deformación dada, más rígida se considera que el material. Bajo un esfuerzo simple dentro del rango de proporcional, la razón entre el esfuerzo y las deformaciones correspondientes es denominada módulo de elasticidad. Existen este tipo de módulos de elasticidad: el módulo en tensión, el módulo en comprensión y el módulo cortante. Bajo el esfuerzo de tensión, esta medida de rigidez se denomina módulo de Young. Bajo corte simple de la rigidez se denomina módulo de rigidez. En términos de diagrama de esfuerzo y deformación, el módulo de elasticidad es la pendiente del diagrama de esfuerzo y deformación en el rango de la proporcionalidad del esfuerzo y la deformación. Tenemos como capacidad energética, que se define como la capacidad de un material para absorber o almacenar energía. Se denomina capacidad energética del material, que es la cantidad de energía absorbida al esforzar un material hasta el límite elástico, o la cantidad de energía que puede recobrarse cuando el esfuerzo es liberado del límite elástico. Es llamada la resiliencia elástica, la energía almacenada por unidad de volumen en el límite elástico, que es el módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia es una medida de lo que puede llamarse la resistencia a la energía elástica del material, y es de importancia en la selección del material para servicio, cuando las partes están sometidas a carga de energía, pero cuando los esfuerzos deben mantenerse dentro del límite elástico, cuando un material es sometido a una carga repetida durante cualquier ciclo de carga o descarga. Puede inducirse mediante una carga diferente a la carga primaria comprensiva. Por ejemplo, la carga torsional de un tubo de pared delgada puede arrojar pandeo cuando por los esfuerzos comprensivos inducidos, o una viga de madera bajo cargas flexionantes. La falla puede iniciarse por el pandeo localizado de las fibras de madera en la superficie en comprensión de la viga. Podemos decir en conclusión de este tema número 4. A continuación, el tema 5, relacionado con la introducción de los materiales en ingeniería y su clasificación. Hablaremos del concreto, que es una piedra artificial que se utiliza como materia prima. También es usual el uso de productos que le entregan al concreto algunas propiedades, como la incorporación de aire atrapado, impermeabilización, aumento de resistencia a temprana edad o retardo en la resistencia, entre otras cosas. La velocidad de hidratación y adquisición de resistencia de los diversos tipos de cemento, por ejemplo el Portland, depende básicamente de la composición química
del clínker y de la finura de la molienda. De esta manera, un cemento con alto contenido de silicato y elevada finura puede producir mayor resistencia a corto plazo, y tal es el caso del cemento tipo 3 de alta resistencia rápida. En el extremo opuesto, un cemento con alto contenido de silicato y finura moderada debe hacer más lenta la adquisición inicial de resistencia y consecuente generación de calor en el concreto, siendo este en el caso del cemento tipo 4. También es posible adelantar la obtención de la resistencia deseada en el concreto, proporcionando la mezcla para una resistencia potencial más alta. A continuación hablaré de la mampostería. La mampostería es un sistema constructivo tradicional compuesto por piedras naturales sin labrar o ligeramente labradas, llamadas mancompuestos. Las fábricas de mampostería tan solo proporcionan una cierta resistencia a la compresión, por lo que suelen conformar elementos verticales continuos, como muros y paredes. Durante la larga historia de la construcción de edificios ha habido una sustitución constante de materiales industriales, como el ladrillo, hormigón y acero. El ladrillo, el hormigón y el acero han reemplazado en gran parte a la piedra natural, por ejemplo, granito y areniscas, al requerir un trabajo especializado y muy caro para su preparación y montaje. De la misma manera, paja y pizarra han sido sustituidas por tejas para techos y cubiertos. Los elementos de mampostería más usuales son en la mampostería hormigonada, el hormigón ciclópeo, el hormigón en masa, el hormigón armado, el ladrillo y las piezas prefabricadas. La piedra es el elemento más generalizado, no solo en el ambiente rural, sino también en el urbano, donde es fácil observar cómo las fundaciones se resuelven con material pétreo. Pero no toda la piedra es apta para la construcción y es conveniente que antes de elegirla se realice un ensayo previo que dará a conocer la resistencia bien a la intemperie y no es heladiza, reconociéndose prácticamente estos extremos si han aguantado. Mezclas bituminosas. Los materiales bituminosos son derivados del petróleo y por lo general se utilizan en forma de mezclas. Las mezclas se clasifican de la siguiente manera: mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor. Mezclas cuyos materiales es la combinación de un ligante hidrocarbonado árida que se presenta una discontinuidad granulométrica muy acentuada en la arena, polvo mineral y eventualmente aditiva, de manera que todas las partículas del árido pueden ser recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos, excepto eventualmente el polvo mineral de aportación, y su puesta en obra debe realizarse en una temperatura superior a 100 grados Celsius. La siguiente es la mezcla bituminosa en caliente. Es la combinación de ácidos y ligante bituminoso para realizarla, la cual se precisa calentar previamente los áridos. El ligante será necesario calentarlo no según la viscosidad. En relación con lo que se requiere para su mezcla con los áridos, la mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior del ambiente. A continuación hablaremos del estudio estadístico de resistencia a materiales de construcción. En la actualidad, los métodos estadísticos se hallan en pleno desarrollo y su estudio en las diversas áreas de la investigación, dada su flexibilidad de aplicación en cualquier grupo de datos, son una valiosa ayuda para determinar la precisión de las medidas teniendo en cuenta la evidente variabilidad y o dispersión de las propiedades mecánicas de los materiales. Las actividades a realizar por lo general corresponden a los métodos y técnicas propios del estudio estadístico de muestras, como son la organización de los datos, de los ensayos, de resistencias, análisis y clasificación de los mismos, la conversión y almacenamiento de los mismos en una base de datos, el estudio comparativo de muestras obteniendo conclusiones, el estudio de correlación entre las variables y el estudio de diferencia estadística. Como software se pueden utilizar el Excel y o paquetes estadísticos como el SPSS. En la clasificación de los materiales podemos hablar que muchos de ellos se relacionan unos con otros cuando se construyen.
en diferentes etapas de la construcción, se llega a la conclusión de qué material es más idóneo para las características necesarias de la obra. Por ejemplo, en los materiales bituminosos, lo utilizamos en vialidades, en áreas de esparcimiento, y también tenemos materiales que podemos utilizar para la construcción de viviendas. Como hablamos en parte del tema, los techos se han diversificado los materiales de su uso, digamos de la paja, ahora vamos a la teja, se usan materiales metálicos para la construcción de placas, sustituyendo, por ejemplo, se sustituye el tabelón por materiales metálicos, lo que permite fabricar una placa de menor espesor y de igual resistencia. Eso es todo. Para darle continuidad al tema número 5, clasificación de los materiales en cuanto a ingeniería, encontramos que la clasificación de los materiales sería generalmente en 5 grupos: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Los materiales de cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades distintas. En el caso de los metales, tiene como características una buena conductividad eléctrica y térmica a alta resistencia, rigidez y ductibilidad. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Las aleaciones, que serían la combinación de metales, conceden alguna propiedad particularmente deseable en mayor proporción y permiten una mejor y mayor combinación de sus propiedades. En el caso de los cerámicos, tiene baja ductibilidad eléctrica y térmica y son usados a menudo como aislante. Son fuertes y duros, aunque frágiles y quebradizos. Nuevas técnicas de procesos consiguen que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados y aplicados en el caso de la carga. Dentro de este grupo de materiales cerámicos se encuentran los ladrillos, el vidrio, la porcelana, los refractarios y los abrasivos. Otro grupo sería los polímeros. Los polímeros son grandes estructuras moleculares creadas a partir de moléculas orgánicas, tienen baja ductibilidad eléctrica y térmica, reducida resistencia y debe evitarse su uso a temperaturas elevadas. En el caso de los polímeros se encuentran, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos utilizados para materiales, por ejemplo, en el caso de los materiales de los equipos electrónicos, en el caso, por ejemplo, hacer este tipo de equipos y accesorios para el área de computación. Y también como materiales y útiles de utensilios del hogar. Continuando con lo de los polímeros. Los polímeros termoplásticos en los que las cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida tienen buena ductibilidad y conformidad. En cambio, los polímeros termoestables son más resistentes a pesar de que sus cadenas moleculares fuertemente enlazadas los hacen más frágiles. Tienen múltiples aplicaciones, entre ellas los dispositivos electrónicos, como el caso que expliqué anteriormente. Y encontramos también los semiconductores, materiales semiconductores, quise decir. Su conductividad eléctrica puede controlarse para su uso en dispositivos electrónicos muy frágiles. Materiales compuestos, por ejemplo, como su nombre lo indica, están formados a partir de 2 o más materiales de distintos grupos, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de forma individual. Los metales. De los metales, los elementos que figuran en la tabla periódica, alrededor de 80 pueden ser clasificados como metales dentro de esta tabla. Todos ellos tienen en común que sus electrodos son más extremos en su átomo y son cedidos fácilmente. Esta característica es la causa de que su conductividad, tanto eléctrica como térmica, y de su brillo y de su maleabilidad, el uso de sus metales sean
más puros y es limitado, puesto que son blandos o tienden a correarse. Sin embargo, toleran una considerable cantidad de elementos en estado sólido o líquido. Así pues, la mayor parte de los elementos metálicos comúnmente usados en mezclas de 2 o más metales elementales. Entre las principales propiedades de los metales figuran las siguientes: la alcabilidad, la ductibilidad, la tenacidad, la fragilidad, la forjabilidad, la soldabilidad y temple. Los plásticos. Los materiales polímeros provienen de una reacción de nanómetro con algunos agentes químicos llamados agentes activadores o catalizadores y desencadenan una reacción produciendo unas cadenas que tienen similitud con el nanómero de quien se originan. Por ejemplo, el material cerámico. Los materiales cerámicos es un material inorgánico, no metálico, es un buen aislante y además tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y resistencia muy elevada. En ese caso, por ejemplo, podemos observar este utensilio doméstico, está hecho de cerámica y, como lo pueden observar, es súper frágil, quebradizo. También en el caso de la construcción obtenemos todo lo que sería la cerámica que se utilizan en los baños. Dando continuidad a lo que es la clasificación de los materiales de construcción, encontramos también la clasificación básica de los materiales. En este caso, la clasificación básica sería los polímeros como materiales cerámicos, electrónicos y materiales compuestos. También se encuentran los metales. Para dar inicio, los metales también serían entonces que están formados por enlaces metálicos, tienen una estructura cristalina, se clasifican en ferrosos y no ferrosos, generalmente tienen como característica una nueva conductividad eléctrica y térmica, una buena conductividad. Y los materiales poliméricos son moléculas de cadena larga formadas por muchos nanómetros unidos entre sí. Están conformados por enlaces covalentes, poseen una estructura amorfa, se identifican en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Son buenos aislantes térmicos y eléctricos. Los materiales cerámicos son compuestos químicos o soluciones complejas que contienen elementos metálicos y no metálicos. Casi siempre son más estables químicamente que los metales. Poseen enlaces iónicos y covalentes, tienen una dureza muy alta y poca tenacidad. La mayoría son buenos aislantes térmicos y eléctricos. Los materiales compuestos son combinaciones de materiales individuales como plásticos con metales, cerámicos con polímeros. Ejemplo de estos son los plásticos reforzados con fibra de vidrio. Son muchos los tipos, pero predominan los fibrosos y los particulados, que son los utilizados para la construcción. Los materiales electrónicos son importantes en el desarrollo de equipos electrónicos por su avanzada tecnología. El silicio, el germanio y el estaño son ejemplos de materiales electrónicos. Estos no son ni buenos conductores eléctricos ni buenos aislantes eléctricos. Los chips de silicio han impulsado la microelectrónica y esta a su vez el desarrollo computacional. En el caso, por ejemplo, de cuando se realizan los teléfonos se utilizan microchip, la batería. Estos son materiales que son compuestos, en este caso materiales electrónicos. Dentro de la clasificación también encontramos una clasificación funcional dentro de lo que es la clasificación de materiales. En este caso tenemos los aeroespacial, electrónicos, biomédicos, magnéticos, fotónicos, inteligentes y nanomateriales y estructuras. En el caso de esta clasificación, los aeroespaciales son transformadores satelitales, estacionales, espaciales, vehículos no tripulados y telescopios.
Son algunos de los materiales utilizados. En el caso de los biomédicos, prótesis, implantes, equipos médicos, entre otros. En el caso de los electrónicos, como dije anteriormente, los chips, procesadores, los robots y equipos telefónicos. En los magnéticos se encuentran unidades de almacenamiento de información, como es el caso de los pendrive o los DVD. En los fotónicos y ópticos se encuentran las pantallas de cristal como las líquidas, como las utilizadas en los computadores o las cámaras. En los inteligentes responden a un estímulo externo. En ese caso, por ejemplo, las sillas reclinables que se utilizan en las oficinas